Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo en un documento que, bueno, ha dado mucho de qué hablar en la educación aquí en México. Es el Plan de Estudio 2022. Así es. Y nos vamos a enfocar en una parte muy específica, los textos sobre uno de sus ejes principales, el de igualdad de género. Que, ojo, está pensado para preescolar, primaria y secundaria. Exacto. Y la idea es como desmenuzar un poco por qué le dan tanta importancia, ¿no? ¿Por qué poner la igualdad de género, digamos, al centro de la educación básica? Sí. Porque como se leen los documentos, pues no parece ser nada más cumplir un requisito o, añadir un tema más sí ya. Claro, no es solo palomear una casilla. No. Parece que apunta a algo más de fondo, más sistémico. Justo. Entonces, la pregunta que nos va a guiar hoy es, ¿qué implica realmente, o sea, en el día a día de las escuelas, poner la igualdad de género como un eje articulador? ¿Qué es lo que busca cambiar este enfoque? No solo en el salón, sino quizá, pues, en la sociedad misma, que la escuela refleja, pero que también ayuda a formar. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, empecemos por la base. Lo primerito que dice el documento. El punto de partida es reconocer. Y aunque suene medio obvio, el plan lo recalca, que mujeres y hombres somos iguales en derechos. Ajá. Y que tenemos la misma capacidad para decidir, para ser autónomos. Pero, y aquí viene como el giro interesante según el texto, esto no es algo que simplemente es y ya. Claro, no se da por sentado. Exacto. Requiere una formación activa, intencionada, desde la escuela, ¿correcto? Y justo ahí es donde el plan, empieza a meterse en cosas más profundas, me parece. Propone que este eje sirva como unos lentes, ¿no? Unos lentes críticos para que los chavos, las chavas, desde bien chicos, aprendan a cuestionar ciertas prácticas. ¿Qué tipo de prácticas? Pues las que el documento llama institucionalizadas. O sea, esas formas en que se nos asignan identidades. Y no solo de género, ¿eh? También habla de identidad sexual, racial. Entiendo. Identidades que, según dice el plan, acaban por justificar desigualdades bien concretas. En la chamba, en cómo participamos en la sociedad, en la misma escuela. O sea que no es suficiente decir somos iguales, sino que hay que entender bien, activamente, cómo es que se crean y se siguen pasando esas desigualdades que vemos todos los días. ¿Va por ahí? Con una condición histórica. Ah, mira. Histórica, no biológica. Exacto. La separa clarito de cualquier idea de que sea algo biológico o cultural que no se puede cambiar. De hecho, dice textual, casi textual, que la violencia contra las mujeres se apoya en un montón de desigualdades sociales, económicas, de etnia, de lengua que parten de una inexistente desigualdad biológica. O sea, busca tumbar esa justificación desde la raíz. Híjole, eso sí está fuerte. Desmontar esa idea de que la biología justifica la desigualdad. Y esto me suena a que se conecta con otro concepto que también mencionan mucho, las desigualdades cruzadas. Ajá, exactamente. Esta idea de que las personas no somos una sola cosa, ¿no? Que nadie tiene como un lugar natural ya definido. El texto insiste mucho en cómo se mezclan cosas como la clase social, la etnia, la orientación sexual, si tienes alguna discapacidad, la edad, de dónde vienes y, claro, el género. Y cómo todo eso junto crea barreras bien específicas y complicadas que al final te niegan derechos. Exacto. Y para que esto no se quede como en teoría, el plan sugiere algo muy práctico para los maestros. Analizar cosas de la vida diaria de los alumnos. ¿Cómo qué? Pues ver qué pasa en la familia, qué pasa en la calle, cuando usan el transporte, en el trabajo se aplica para los más grandes o sus familias, y bien importante, dentro de la misma escuela. Claro. La idea es hacer visible cómo todas estas formas de opresión pueden estar pasando al mismo tiempo y afectar diferente a cada quien. Y justo hablando de la escuela, el documento le echa una mirada, pues bastante crítica, ¿no? La reconoce como un lugar súper importante para socializar,
Sí, pero también alerta que puede ser donde se repiten, a veces sin que nos demos cuenta, jerarquías y valores, pues que llama patriarcales. Sí, y de ejemplos que creo que a todos nos suenan, ¿no? Cómo se acomodan las bancas, o ese de hacer filas de niños y filas de niñas. Claro. O las reglas de cómo vestir o cómo comportarse, que a veces son distintos. Exacto. Y advierte que esto puede hacer que no veamos prácticas de discriminación o incluso violencias, sobre todo hacia las niñas y las mujeres, ahí mismo, en la escuela. Uf, Pero, y aquí viene lo interesante, el plan también dice que las identidades de género no son algo fijo, ¿sabes? Se están construyendo y reconstruyendo todo el tiempo. o sea, no es estático. No. Y justo por eso, porque la escuela influye tanto, pues tiene un potencial enorme para transformar. Es un lugar clave donde se pueden retar y cambiar esos modelos. Y aquí es donde la cosa se pone, creo, todavía más ambiciosa, ¿no? Porque el plan critica de frente lo que llama un modelo patriarcal, colonial, científico eurocéntrico, homofóbico y racista. Ujú. Y dice que ese modelo, que según el texto se impuso en la educación básica, pues choca totalmente con la idea de tener una vida saludable, democrática, que acepte la diversidad, que incluya a todos. Es una declaración, pues, bastante directa. Sí, es una crítica a la estructura, totalmente. El documento hasta dice cómo se notaría este modelo en el lenguaje que usamos en la educación. Habla de un lenguaje bélico. Lenguaje bélico. ¿Cómo? Sí, argumenta que ese lenguaje refuerza la violencia y como que le da demasiado valor a cualidades que siempre se asocian con lo masculino, ¿no? Como la pura razón analítica o la competencia a toda costa. Ya veo. Y lo conecta con un lenguaje educativo que llama calculador e industrial. Da ejemplos como eso de control de calidad o el rollo de las pruebas estandarizadas. Entonces, si pensamos en el salón de clases, ¿cuál es la advertencia? ¿Cómo se ve esa crítica en lo práctico? Pues el texto advierte que el aula, si no le ponemos atención y hacemos algo, puede acabar siendo un lugar donde se validan y se hacen ver como normales ciertas reglas. Reglas sobre quién puede ser qué cuerpos están bien, qué capacidades valen. Y al hacer eso, Pues estaría, digamos, repitiendo cómo se organiza la sociedad afuera y normalizando, según las palabras del plan, el patriarcado, el machismo y ciertas ideas muy limitantes sobre el género y la sexualidad. y frente a eso, ¿qué propone? ¿Cómo se le da la vuelta desde la escuela? Pues recalca muchísimo la necesidad de conectar la escuela con las familias y abordar temas como los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral. El objetivo, lo dice clarito, es darles herramientas a los jóvenes, hombres y mujeres, para que tomen decisiones libres, responsables, informadas, sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. O sea, empoderarlos. Sí. Y hay una intención muy clara de retar esa visión que reduce el cuerpo de la mujer a, pues, solo para tener hijos o como mano de obra barata para el mercado. Y en esa misma línea le dan mucha importancia a los derechos sexuales, pero siempre conectados con la comunidad, ¿no? Exacto. El documento sugiere que estudiar temas concretos que tengan que ver con la realidad de los estudiantes puede ayudar a impulsar, pues, nuevas formas de ser hombre, nuevas masculinidades, Claro. relaciones de pareja más parejas, más diversas, y al final, pues ayudar a quitar la violencia de género. Entiendo. Además, y esto hay que subrayarlo, se pone como meta explícita hacer visibles y garantizar los derechos de las personas LGTBTQ+. Sí, eso también lo vi. La idea es que puedan ejercer sus derechos sin que nadie los discrimine ni en la calle ni en su casa. Hay un punto que el documento aclara y que me parece bien importante, que toda esta onda de la desigualdad y la violencia de género no solo afecta a las niñas y a las jóvenes que sí pueden ir a la escuela, que sí participan, que se aprenden igual. Ajá. Sino que también limita a los niños, a los adolescentes y a los hombres. Y la pregunta es, ¿cómo? Pues porque también ellos sienten la presión de cumplir con ciertas expectativas de género súper rígidas, ¿no? Y eso les impide desarrollarse plenamente. Exactamente. Y vuelve a insistir en que todo está conectado. La clase social, la raza, así, entre comillas, como lo usa el texto, la identidad sexual, el género, no son cosas separadas. Para nada. Dice que actúan juntas y que su efecto cambia según la historia, la sociedad, la cultura de cada escuela, de cada lugar. No es la misma receta para todos.
Y tomando en cuenta toda esta complejidad, el plan dice que hay que ir más allá y replantear valores, creencias, prácticas, hasta en lo que se espera que los alumnos sepan o puedan hacer al salir de la básica, en el famoso perfil de egreso. ¿Para qué? Pues el objetivo que declaran es aumentar la participación de las mujeres en la sociedad. Pero, y aquí está lo interesante, retando los parámetros institucionales de rendimiento y productividad establecidos por la sociedad patriarcal tradicional. Así lo dicen. ¡Wow! Busca que se vean y se valoren los intereses y las necesidades de las niñas igual que los de los niños, pero, y esto es clave, reconociendo también que dentro de cada grupo hay muchísima diversidad. No es crear nuevos moldes, sino reconocer la igualdad dentro de lo diverso. Y si conectamos esto con todo el plan de estudios, con las materias, ¿qué significa este eje para las diferentes áreas del conocimiento? Pues implica, según el plan, revisar a fondo los modelos que han dominado en las ciencias, en las humanidades. Esos que, dice el texto, históricamente han hecho como que no ven o de plano han negado la igualdad entre hombres y mujeres. Ok. Y pone un énfasis especial en que hay que atender a las niñas y adolescentes que están en situaciones más vulnerables, como las que viven en pobreza o las que son de comunidades indígenas o afrodescendientes. O sea que no es nomás añadir un capítulo sobre mujeres famosas, sino revisar la estructura misma de lo que se enseña. Exacto. Implica también un esfuerzo consciente por darle otro significado a valores y creencias muy arraigados que limitan lo que pueden hacer las mujeres o que, de forma directa o indirecta, justifican la violencia contra ellas o contra otras identidades que no son la norma. Suena a un cambio enorme. El documento lo dice tal cual. Esto necesita una transformación de raíz filosófica, cultural, ética, social, de cómo entendemos la educación misma. Y para lograr eso, ¿qué dice que hay que hacer? Pues llama a identificar y a cuestionar activamente cualquier forma de discriminación, de desigualdad, de exclusión, sobre todo esas que se han querido justificar diciendo que son por diferencias biológicas que no cambian. Ajá. Y esto, insiste el plan, tiene que estar en el currículo, en cómo enseñan los maestros, hasta en cómo se evalúa. Claro, tiene que permear todo. Y no se olvida de una pieza clave, la formación de los maestros. Menciona clarito que hay que transformar las normales, las escuelas formadoras de formadores, para que esta perspectiva de igualdad de género esté ahí de forma transversal y crítica, desde que se preparan los futuros profes. Bueno, vayamos a lo más práctico. ¿Qué acciones concretas sugiere el documento para que todo esto no se quede en el papel y llegue al aula, a la escuela? Propone varias cosas bien tangibles. Por ejemplo, revisar y cambiar los libros de texto gratuitos para que el contenido, las imágenes, los ejemplos, pues no sean sexistas. Ok, eso es importante. Busca superar eso de usar siempre el masculino como si fuera universal y neutro, y en lugar de eso, recuperar saberes, pues, situados, específicos, de las personas en sus contextos reales. Eso de los saberes situados suena interesante. ¿Qué más? También dice que hay que cambiar la narrativa en la escuela, mostrar a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres, más allá de la casa o de los roles que siempre se les han puesto. Sacarlas de esos estereotipos. Ajá. Propone meter lo que llama la cultura femenina en la escuela, aunque habría que ver bien cómo se define eso en la práctica, ¿no? Validar lo que saben y viven las niñas y adolescentes. Romper esa división tan tajante entre masculino y femenino. Y promover el respeto y la responsabilidad compartida entre todos los estudiantes sin importar su género. Y lógicamente, pues impulsar actividades en la escuela que hablen claro de igualdad, de derechos y de cómo prevenir la violencia de género. Además, sugiere algo que me parece interesante como método. Usar la perspectiva de género como una herramienta para analizar problemas reales de la comunidad. Y hacerlo a través de proyectos escolares. Ah, mira, como una forma de aplicarlo. Sí. Y fomentar que las niñas y adolescentes participen igual y lideren sobre todo, en áreas o actividades que siempre se han visto como de hombres. El plan también mencionaba algo de cuestionar las bases del conocimiento, ¿no? Sí, habla de cuestionar las bases que considera patriarcales del conocimiento moderno. Y, como contraparte, valorar la experiencia vivida de las mujeres como una fuente válida de saber. Interesante. Es un llamado a hacer visibles desde una mirada crítica. Y también, dice, estética a través del arte, por ejemplo, las estructuras de poder y discriminación de género.
y a replantear los contenidos donde dominan visiones que el plan identifica como excluyentes. Entonces, ¿cómo se vería esto ya aplicado en las diferentes materias? El documento daba ejemplos, ¿verdad? Sí, y son bastante concretos, fíjate. Menciona usar siempre el lenguaje incluyente en todas las materias, como una forma de quitarle el mito al masculino neutro. Ok, lenguaje incluyente. ¿Y en ciencias o humanidades? En biología, Coregiarto dice que hay que conocer el cuerpo humano sin sesgos de género. En literatura, desarrollar la habilidad de analizar críticamente si hay contenidos sexistas, racistas o machistas en los textos. Claro. En historia, hacer un esfuerzo consciente por mostrar el papel importantísimo de las mujeres, que tantas veces ni se menciona o se deja como una nota al margen. Incluso en áreas que uno no pensaría de inmediato, como música o matemáticas. Exacto. En música sugiere analizar letras de canciones o videos que puedan tener mensajes misóginos o sexistas. Y en matemáticas propone algo que puede sonar raro al principio: plantear problemas, calcular porcentajes o hacer gráficas donde los enunciados mismos muestren realidades concretas de la diversidad sexual y de género. Vaya, la intención es clarísima: que esta perspectiva no sea una materia aparte, sino que de verdad esté metida en todo el plan de estudios. Eso es la apuesta, ¿sí? Y es interesante cómo el documento cierra esta parte haciendo un puente con el siguiente eje, el de vida saludable. Ah, sí. Dice que la salud no es solo un tema biológico de cada quien, sino también un hecho social que refleja desigualdades estructurales. Pone ejemplos que contrastan: la desnutrición por pobreza extrema y, por otro lado, el sobrepeso por comer cosas procesadas que se venden como mercancía. Claro, son dos caras de la desigualdad. Exacto. Y sirve para remarcar que todos estos ejes están conectados y buscan atacar problemas complejos desde varios lados. Es sin duda una visión, pues, muy ambiciosa y bastante compleja la que presenta el plan en este eje de igualdad de género. Definitivamente. Si tratamos de sacar la esencia, este eje en el Plan 2022 no se ve como un parchecito o algo para quedar bien. No, se presenta como un intento, pues, deliberado y muy profundo de transformar cosas centrales de la educación. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Qué palabras usamos? ¿Qué hacemos todos los días en la escuela? ¿Cómo nos relacionamos con la comunidad? ¿Y cómo preparamos a los maestros? Sí, se siente esa intención de ir a la raíz. El objetivo que dice el texto tal cual es desmantelar desigualdades que llama históricas ligadas a estructuras como el patriarcado y el colonialismo. ¿Para qué? Para construir un ambiente educativo que de verdad sea más inclusivo, más democrático y más diverso para todas y todos los estudiantes. Y la importancia de analizar esto a fondo para quienes nos escuchan es que no estamos hablando solo de una regla o un papel más de la SEP. Es una propuesta que tiene el potencial real de cambiar cómo las siguientes generaciones entienden cosas tan básicas como el género, cómo se relacionan entre sí y cómo ven su propio lugar y sus posibilidades en el mundo. Claro. De hecho, nos invita a pensar cómo funcionan estas normas de género en nuestra propia vida, ¿no? Empezando por esa experiencia que nos marca tanto, que es la escuela. Lo cual nos deja con una pregunta picando, quizá para seguirle dando vueltas. Si la escuela, como quiere este plan, de verdad lograra meter esta perspectiva de forma tan completa y consiguiera retar esas estructuras patriarcales que el mismo documento dice que están tan arraigadas, Ajá. ¿qué tipo de ondas expansivas, qué tipo de cambios podríamos empezar a imaginar, no solo dentro de la escuela, sino en las dinámicas de poder, en cómo nos relacionamos las personas, en la comunidad en general, mucho más allá de lo puramente educativo? Es una pregunta abierta, claro, pero que sale directo de lo radical que suena la propuesta del plan.